Los senadores Guido Manini Ríos de Cabildo Abierto y Óscar Andrade del Frente Amplio protagonizaron anoche un debate televisivo sobre artículos de la ley de urgente consideración que serán sometidos a referéndum el 27 de marzo. El intercambio tuvo lugar en el Centro Comercial e Industrial de Florida y fue producido por la señal Cardinal TV, que pertenece a más de 100 canales de cable afiliados a CUTA, la Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados. Asumió un gobierno que sostenía que no se trataba de saltear una mitad por la otra mitad. Y el planteo general era un planteo de intentar construir acuerdos. Y la respuesta que tuvimos fue una reforma educativa sin la comunidad educativa, una reforma laboral sin los trabajadores, quebrar un acuerdo de construcción de una ley de inteligencia que llevó casi 10 años y un conjunto de medidas que promueven mayor desigualdad. El Uruguay de hoy necesita en esta clave democrática abrirle paso a la esperanza. Es una ley que defiende a los más frágiles, porque les brinda seguridad, pone al educando, al alumno en el centro de la discusión, garantiza o permite a aquellos que no tienen garantía de alquiler acceder a alquileres, porque garantiza los derechos de los trabajadores. Es una ley que en los casi 20 meses que tiene de vigencia no generó ninguna de las consecuencias negativas que dice el senador Andrade. Nosotros creemos que los propulsores del sí, de la oposición, nuevamente están recurriendo al miedo, como lo hicieron de cara al balotaje del año 19, como lo hicieron con la pandemia, ahora lo hacen con el referéndum. Pronosticaron gatillo fácil, pronosticaron desalojos express masivos, pronosticaron la fundición de Antel y nada de eso ocurrió. ¿Qué importancia tuvo este debate? ¿Qué dejó? Bueno, vamos a analizarlo en los próximos minutos con una edición especial de la Mesa de Análisis Político. Estamos con dos de los integrantes habituales de esos intercambios. Concretamente, Adolfo Fito Garcés, buen día. Buen día, Emiliano, buen día, Romina. Hola, Antonio, ¿cómo andás? El otro, Antonio Cardarello, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Muy buenos días para todos. Un gusto, después de 2 años, volver a estar en estudio. Sí, muy temprano, llegaron antes de las 8, disciplinadamente. Y además, claro, lo tenemos acá. Van cambiando las costumbres, van volviendo otras costumbres, ¿no? Tiene su gancho eso. Y sí, ¿no? Tiene el encanto del contacto interpersonal directo. Bueno, a ver, una primera pregunta es, ¿por qué había concitado atención este debate? ¿Qué pasaba? ¿Qué originalidad tenía? No sé, primero que hay pocos debates de este calibre. Tercero, el tema. Yo creo que a toda la ciudadanía le interesa y mucho. Y en tercer lugar, los personajes, ¿no? Los protagonistas, que eran muy especiales, generaba un interés adicional. Andrade siempre, ya lo conocemos, un polemista formidable. Y por otro lado, Manini, una de las estrellas del último ciclo electoral, a quien yo al menos nunca había visto en una instancia de este tipo, ¿no? No sé, los que siguen las sesiones del Senado lo habrán visto polemizar, no es mi caso, y entonces creo que la mayoría de la población, como yo, no lo conocía a Manini en una circunstancia de tener que defender, intercambiar ahí en una polémica. Entonces, curiosidad adicional ver a Manini en ese escenario de preguntas, respuestas y polémicas. Manini claramente es candidato presidencial para la próxima, ¿no? Sí. Andrade, ¿qué es en ese sentido? Yo creo que va a ser por lo menos líder de una fracción de las más importantes que ha tenido representación en el Senado desde hace mucho tiempo. No sé si va a ser precandidato él mismo o finalmente va a tratar de alinearse atrás de uno de los nombres que pesan más sobre la mesa, como los intendente de Montevideo, Canelones, por ejemplo. Pero además, claro, son dos sectores políticos, el Partido Comunista, concretamente de Andrade y Cabildo Abierto, que han andado a los trompazos mediáticos, digamos, ¿no? Desde la campaña electoral del 2019, ¿no? Incluso yo recordaba cuando se concretó el debate unas declaraciones hace unos pocos meses de Manini que él se negaba a discutir con
Andrade porque no discutiría con un comunista, con alguien que cree en un régimen totalitario, no estaba dispuesto a intercambiar. Sin embargo, el devenir de esta campaña del referéndum, que está cobrando cada vez más intensidad, lo llevó para mi gusto a rever la posición. Y respecto a la pregunta que vos hacías, ¿por qué concita tanto interés? Yo creo que una de las cosas que surge de los estudios de opinión pública cuando se pregunta sobre la LUC es que hay un 30% o un poco más que tiene escasa información en qué consiste la LUC, cuáles son los artículos y los temas que son puestos a referendo por la gente. Por lo tanto, una instancia de este tipo supone lo que muchos colegas ya están diciendo, que son atajos de información. La mayoría de la gente, reconozcamos, no va a leer los 135 artículos de la LUC y los va a comparar con la normativa anterior, sino lo que va a hacer es dejarse guiar por sus referentes políticos. Bueno, esta era la primera y una óptima oportunidad para que alguien al que vos le crees un poco más te diga cuáles son los principales argumentos. Para las bases militantes, cosa que se vio después del debate, era muy importante porque los que están trabajando en el territorio también del debate de ayer sacan argumentos o ideas fuerza para seguir replicando y tratar de convencer a la ciudadanía. Déjame agregar que desde mi lugar de ciudadano, déjame agradecerle a los dos senadores que hayan debatido y que hayan debatido como lo hicieron. Yo creo que es un derecho ciudadano, ¿no? Que los políticos de primer nivel debatan en circunstancias como esta. Es un deber, ¿no? A mí me da cierta vergüenza cuando los dirigentes políticos no debaten. Calculadora en mano dicen, no, ¿para qué voy a arriesgar? ¿No? Lo he dicho muchas veces en todas las campañas electorales y lo seguiré diciendo porque es así. Yo creo que tienen la obligación de comparecer en circunstancias como estas que generan tanta atención, porque como dice Antonio, la gente está poco informada y le cuesta mucho. El costo de informarse es alto y más en una ley tan compleja, en un referéndum tan complejo. Pero el otro, el tono en el que le hicieron, ¿no? Fue un tono sin agravios, sin chicanas, sin golpes bajos, serios, parcos. Se nota mucha amistad, mucha piel no había, ¿no? Está bien, pero bueno, cada cual en lo suyo fue muy, yo diría, muy educado, muy firme y dieron un ejemplo de cómo se puede discutir bien. ¿Es debate eso, Fito? Porque está esa duda planteada, me parece. ¿Por qué? Por el formato, por vos decís, bueno, ¿no? Como que fue muy civilizado, ¿no? Y ahí capaz que tienen alguna diferencia. Sí. Está bien. Mira, te contesto rápidamente. Yo creo que la cultura del debate va avanzando. En algunos momentos se contestaron. Después fueron más monólogos que debate propiamente dicho. Está bien. Pero claro, es difícil acostumbrarse a debatir cuando hay poquísimos debates. Yo creo que dentro de 10 años, 15, a medida que esto se profundice, cosa que espero, va a haber más debates propiamente dicho y va a ser más vívido, ¿no? Va a ser más vivaz. Sí, yo igual creo que este formato de debate puede avanzar o puede volverse más atractivo si se incorporan algunas cosas, porque si seguimos en un esquema como este, donde los tienen tiempos fijos para referirse a un tema, parece más una comparación. Dos personas que hablan sobre el mismo tema en el mismo espacio, pero que no intercambian entre ellos. No hubo espacio para cruces, ni tampoco ninguna pregunta. A mí me hubiera gustado alguna, ya que había 3 periodistas, que hubiera una pregunta de cada uno que los pusiera incómodos o los sacara un poco de libreto, ver cómo improvisaban, y eso tampoco lo vimos. Un apuntecito, estaba toda coincido con Fito, toda la expectativa de ver cómo se manejaba Manini en una instancia de este tipo, porque Andrade ya lo habíamos visto con Talvi, había salido muy bien parado y me imagino que los defensores del sí tenían cierta tranquilidad en ese sentido. Es un buen polemista, pero creo que Manini Ríos salvó bastante bien en su estilo, parco, austero, sin hacer demasiados ademanes ni hacer inflexiones de voz, pero salió bien y el debate fue, reconozco que como decía Fito, fue muy ponderado en ese sentido. En cuanto al contraste de estilos, sí, tú decías, ya sabíamos de cómo se mueve Andrade en un ámbito como este. Notoriamente fue, digamos, más comunicativo, ¿no?
tiene una cosa más elocuente, Sí. ¿no? Tiene una cosa más enfática cuando habla. Gesticular, que le llevó a golpear el micrófono, entre otras cosas. Se quedó sin audio en un momento. Sin audio. Pero por otro lado tiene ese vuelco permanente a los números y a los datos que a veces, ¿no? A veces como que le quita claridad a alguna exposición, ¿no? Sí, por un lado también podría decirse como fortaleza de eso que es alguien que está preparado, ¿no? Que tiene capacidad para recordar cifras y estadísticas, pero además te da cuenta que se prepara concienzudamente para el debate. Sí, del otro lado Manini fue, claro, como ustedes decían, más monocorde, ¿no? Poco gesticulante, poco expresivo incluso con su rostro, probablemente por ese lado comunicaba menos, y optó por ir más a conceptos, no a eso otro, no a eso de citar tal informe, tal dato, tal cifra, ¿no? Sí, tal cual, ¿no? Es como si el discurso de Andrade hubiera sido un poco más académico o academicista o más técnico o más informado. Incluso o más presentó un gráfico, ¿te acuerdas? Sí, presentó un gráfico más detallista, ¿no? Más al detalle, argumentos de autoridad, lo que dijo la cátedra, ¿no? Y por otro lado Manini, y además todo a mucha velocidad y a veces al precio de la claridad, por abundancia de argumentos y por, ¿no? Por tasa de palabras por segundo. Y en cambio, en el caso de Manini sí es eso, ¿no? Un tono distinto, más lento y yendo más al espíritu de la ley o a cómo él, desde Cabildo, y hago énfasis, desde Cabildo, porque está todo el tema Cabildo, coalición, y el tema del gran ausente de anoche, el presidente. No. Anotación importante, ¿no? La dejo ahí, ¿no? Nadie lo mencionó. Nadie lo mencionó, pero entonces... No lo mencionó Andrade y no lo mencionó... Y me parece importante, hay que detenerse en eso después, ¿no? Pero desde Cabildo, ¿cómo interpretan el espíritu de la ley? En ese sentido, si fuera un discurso más político, ¿no? Más político. Sí. En los dos casos, creo que ustedes coincidirán conmigo, en los dos casos los polemistas hablaron de la LUC, pero hablaron de una cantidad de cosas más, ¿no? Sí, o sea, claro. La LUC o los artículos de la LUC le sirvieron para otro tipo de argumentaciones políticas. En el caso de Manini, por ejemplo, una crítica reiterada a resultados de los gobiernos frente amplistas. La herencia, ¿no? Maldita. Exacto. Y en el caso de Andrade, un cuestionamiento al rumbo del gobierno, a la ideología, a los principios por los cuales se rige este gobierno. Y uno de los argumentos favoritos de Andrade, ¿no? Bueno, sí, hablan de proteger a la gente y hablan de educación, pero no gastan plata. Y no gastan plata, y los recortes de aquí, los recortes de allá, unos argumentos fuertes, diría yo, de Andrade, ¿no? Sí, y tiene que ver con los propios temas que eligieron los candidatos, ¿no? Manini eligió seguridad y educación, y Andrade eligió vivienda y relaciones laborales. Y eso se relaciona con esto que hablábamos al principio, el debate es un debate, o en realidad cada uno le está hablando a su público. Las campañas electorales, esto lo decimos siempre, el principal esfuerzo que tienen, más que tratar de convencer al que está, es reforzar o darle argumentos a los que ya están predispuestos a comprar determinada línea de pensamiento, determinada postura. Entonces me parece que claramente Manini mantuvo el discurso desde que salió a hacer política en 2019, fuertemente crítico, como que su exposición fue en parte defender a la LUC, pero la mitad del tiempo fue crítica a la gestión anterior de Frente Amplio, de la herencia maldita, sobre todo en el tema de seguridad, en el tema de vivienda. Lo de Andrade fue más tratar de buscar la parte de ver cómo la LUC provoca perjuicios, sobre todo en temas económicos y sociales, que es lo que le sirve a la campaña del sí para intentar la derogación. Antonio, siguiendo con esa línea, ¿no? De los discursos y de sus públicos, yo me preguntaba anoche mientras los escuchaba y notaba estas diferencias, de estilo en el discurso. Decía, ¿cómo le cae al electorado del interior el discurso de Andrade? ¿Funciona?
¿no? Porque en Montevideo capaz que funciona más el discurso de Andrade, ¿no? Este discurso, el discurso más, insisto, más académico, más técnico, ¿no? La ametralladora de información. En el interior, ¿no circula más fácilmente un discurso a lo Manini, ¿no? Más conceptual, más yendo al espíritu de las cosas, al espíritu de la ley? Me quedé pensando, no tengo una respuesta. Sí. ¿Tú qué decís? Respecto a eso, puede ser, sobre todo en el tema de seguridad, cuando se discutió el tema de la legítima defensa y de la propiedad, me parece que el discurso de Manini encaja más con lo que han sido los reclamos de productores rurales y la defensa de la propiedad, del hogar en sentido extendido. Pensando en el abigeato y otros temas que eran de preocupación medular para esos sectores. Creo que sí, que Manini sabe cuáles son sus bases electorales, que no es precisamente la zona metropolitana, sino que votó mejor. O sea, tuvo una cantidad importante de votos, pero su fuerte estuvo más en términos porcentuales en alguna zona del interior. Y el tema de los frágiles, ¿no? Todo el tiempo, de los frágiles, los más humildes, eso me resulta interesantísimo. El discurso de Manini no es nuevo. Bueno, no es nuevo, es del 2019. Sí, pero bueno, no lo eso está impostando, no lo está inventando ahora. Eso tiene que ver con esa concepción que él mismo dice que tiene del artiguismo, ¿no? De que los más no puedo usar la frase que los más débiles sean los privilegiados, porque casi que la tenía acuñada Tabaré Vázquez, pero hace constantemente alusión en ese sentido. En cada uno de los bloques, en cada uno de los momentos, en cada uno de sus argumentos apareció, ¿no? Los frágiles, los más humildes, ¿no? Los más débiles, impresionante. Pero del otro lado también, ¿no? En los énfasis de Andrade, no con las mismas palabras, pero se estaba poniendo la atención en los mismos sectores de la población. Quiero decir, yo creo que ninguno de los dos le estaba hablando de los niveles socioeconómicos altos. Ninguno de los dos. Sí. ¿No? Sí. A los altos no estaba hablando ninguno. Manini tampoco, ¿no? Bueno, a ver, pero ayúdenme ustedes que capaz en que algunos siguen temas sí, cuando esa defensa de la propiedad y después cuando se abrió el tema del derecho de huelga, de proteger los intereses de los empresarios, es cierto que fue menos de lo que dedicó a los sectores más bajos, si se quiere, de nivel socioeconómico más bajo, pero también hubo una defensa del derecho de propiedad y de los empresarios a que sus empresas no fueran ocupadas. Ahí hay una alusión clara. Cierto. Por otro lado, a ver, ustedes que seguramente siguen las encuestas mejor que yo, el mayor número de desinformados no está precisamente en los sectores, ¿no? En los sectores más acomodados de la sociedad, ¿no? Siempre los más desinformados, y probablemente hacia quienes estaban dirigidos esos discursos de anoche, son los sectores más humildes, ¿no? Y tan claro está que convergían en eso, que cuando Andrade puso el ejemplo, cuando se hablaba del tema de los alquileres, el ejemplo de la mujer embarazada con 5 hijos, Manini intentó darlo vuelta y ponerlo el mismo ejemplo de la misma mujer, pero en la situación de arrendataria y no de inquilina. Bueno, ahí tenemos un ejemplo de cómo por momentos polemizaron en el sentido estricto del término. Sí, fue uno de los poquitos sin Intercam. Enseguida retomamos esta mesa de análisis político especial, en horario no habitual y con integración tampoco habitual. Estamos con dos invitados, Adolfo Garcés y Antonio Cardarello. Arte UI en perspectiva. En el estudio de radio, cada semana un autor y su obra. En los corredores, una muestra mutante de creadores consagrados y también emergentes. Arte UI en perspectiva. Apoya Victoria Plaza Office Tower. Como es costumbre, a los tertulianos le hacemos la pregunta. A los que están acá solemos preguntarles por el cuadro en el estudio, que esta vez es de Álvaro Castañet, uno de los autores que ya participó el año pasado en el ciclo Arte UI en perspectiva. Estamos revisando en enero y febrero firmas que ustedes ya observaron, pero con cuadros distintos. Aquí, acuarela. La técnica es la de acuarela. Castañet es una personalidad mundial en esta materia. Bueno, vive entre nosotros, viaja todo el tiempo, pinta
sobre lugares, ciudades de todo el planeta, también sobre Uruguay. Entonces, el juego era que los oyentes nos dijeran qué calle es esta, si la ubican, ¿no? Patricia. Calle Buenos Aires. ¿Sí? Ciudad Vieja, para mí es en la Ciudad Vieja. Venía pensando como esa cúpula, dónde podría ser. Y además se ve distinto en la pantalla que en vivo en directo, está bueno. Hay un efecto ahí como del movimiento en el abajo que en el cuadro mismo no se ve tan claro. Ajá. Claro, la clave es esa cúpula, ¿no? La clave es la cúpula. Podría ser de la catedral, podría ser del edificio del Correo, ha dicho algún oyente. Bueno, Calle Buenos Aires, ahí estamos. Ahí está. Tenemos un equipo de Calle Buenos Aires. hay que hilar fino. Mirá, ahí se ve algún detalle más. Eso es bellísimo en el video en directo. Bueno, sigue abierta la pregunta. En Instagram, en la cuenta de Instagram de En Perspectiva I, ya hay algunas respuestas. Pueden mandar también por WhatsApp. Y también pueden contarnos qué prefieren del trabajo de Castañet. Esta línea, la que se refiere a nuestra ciudad, o los magníficos escenarios que elige de otras ciudades, yo que sé, Nueva York, París y tantas más por las que pasa. Díganos. Virginia dice, quizás si el formato de anoche no es propiamente debate, podemos comenzar a utilizar otro término, contrapunto. Y manda la definición de contrapunto. Es una técnica de composición musical que evalúa la relación existente entre dos o más voces independientes con la finalidad de obtener cierto equilibrio armónico. Muy bien, muy buen aporte. Incorporamos esa otra palabra. Y vamos a tratar de pasar del contrapunto al debate de verdad. El debate de anoche, Manini, Ríos, Andrade, el debate sobre la LUC, o mejor dicho, sobre 4 capítulos de la Ley de Urgente Consideración, ese que se generó en el interior del país y que se terminó viendo por diferentes medios de comunicación. Ahí tenemos que poner después un foco. Bueno, ese es el tema del enfoque esta mañana con los politólogos Adolfo Garcés y Antonio Cardarello. Romina, ¿qué decías? Sí, estaba mirando algunos de los otros mensajes de los oyentes. Gustavo plantea, por ejemplo, el formato no ayuda, pero supongo que hoy en día sería imposible un debate como el de Tarigo por el plebiscito de la dictadura, dice. Sí, ya está, ¿no? Eran otro tipo de debates. No sé. Bueno, después dice, me pareció ver entre líneas algún tiro por elevación de Manini al actual gobierno, lo que explicaría el vacío que le hicieron. A ver, ¿cuál fue el tiro por elevación? Que sea más explícito. Yo no sé si hubo tiros por elevación. Entre líneas, sí, lo que yo noté, no sé si es lo que está diciendo nuestro oyente, pero lo que sí yo noté, entre líneas, cuando hablaba del modelo de desarrollo, cuando Manini exponía su modelo de desarrollo y criticaba la transnacionalización, ¿no?, las grandes empresas multinacionales extranjeras y la política económica del astoribergarismo, como él la definió, ¿no? Yo ahí noté, entre líneas, al Manini que es distinto en materia de modelo de desarrollo, no solo del astoribergarismo, sino del gobierno que integra. Porque el gobierno que integra es un gobierno mucho más liberal, ¿no?, mucho más aperturista, mucho más mercadocéntrico que el propio Manini. Sí, ese punto es importante. Para mí fue claro que en buena parte de su discurso Manini estaba hablando por Cabildo Abierto. Y se puede decir... Totalmente. Abonando su campaña electoral para la próxima, luego, ¿no? Desde luego. Sí, como integrante de la coalición de gobierno, pero con los énfasis y los enfoques de Cabildo Abierto, ¿no? Apenas. En cambio, del otro lado, Andrade hablaba por el Frente Amplio. Andrade no hablaba por el Partido Comunista. Claramente. Es más, en general lo que se vio en las redes sociales y en reacciones de dirigentes de distintos sectores fue un apoyo a Andrade, ¿no? Como que los Frente Amplistas se sintieron representados por Andrade. Claro, ¿no? lo que pasa es que... Buena pregunta, perdón, Antonio, buena pregunta. Los votantes de la coalición se sintieron representados por Manini, ¿no? En cierto punto, en la medida que la defensa que hizo de la LUC fue buena, en cierto punto sí, pero por otro lado, no apareció, la palabra coalición creo que apareció una vez. Insisto, la figura clave del gobierno, y lo que yo llamo el 2 de la muestra en esta elección, que es el presidente de la República, dados los niveles de aprobación de su gestión,
no apareció en toda la noche. Bueno, Lacalle Pou fue el inventor de la LUC, del instrumento ¿verdad? LUC, ¿no? No apareció. De votar en este periodo de gobierno al comienzo una ley de estas características. Esto fue era una idea como, de Lacalle Pou. esto era como si fuera un senador que está de acuerdo con una ley. Pero es un senador del gobierno. Pero aparte, en el discurso del gobierno defendiendo la ley, está la legitimidad de que la LUC fue producto de recoger las demandas de la población y también producto de los acuerdos básicos entre los hoy socios de la coalición, y Manini nunca hace referencia a eso. Pero para fortalecer esta sensación, cuando se habló del tema de seguridad, no hizo ninguna referencia ni a la gestión de Larrañaga ni al cambio de actitud. Habló de las bondades de la LUC, pero no dijo, bueno, como hace el Partido Nacional, lo que hubo fue un cambio de postura, de apoyo político a la policía. Sí. Y en parte porque eso es mérito del Partido Nacional. Y Cabildo Abierto no saca ningún rédito de apoyar. Está bueno, te sigo la lógica. Se habló de educación. Se podría haber hecho referencia, Cabildo, Manini, pudo haber hecho referencia, no sé, a ANEP, ¿no? A los esfuerzos que viene haciendo Robert Silva, ¿no? Desde el CODICEN. O lo mismo, yo qué sé, no sé, en cualquier otro, o podría haber hablado del Ministerio de Educación y Cultura, de Pablo de Silveira, de Barón, ¿no? Pero no aparecieron, los socios no aparecieron. ¿Y no es lógico eso que no hayan aparecido? Pienso en que obviamente cada uno de los actores en el debate tenía su interés, ¿no? Y Manini claramente era marcar su perfil. Y uno dice, bueno, también hay que pensar dentro de la campaña del no. Los propios partidos socios de la coalición están haciendo su propia competencia, ¿no? Porque están recorriendo el interior, por ejemplo, teniendo contacto con un electorado que a veces... Si bien elaboraron un comando de campaña donde están representados todos los partidos, está claro que por parte del Partido Nacional son los principales legisladores y actores de gobierno, como el secretario de Presidencia, los que están recorriendo el país y haciendo campaña. Y poniendo el argumento de que la LUC mina la legitimidad o quiere minar la legitimidad del gobierno surgido en 2019 y que es un palo en la rueda. Manini nunca nunca mencionó ese argumento del palo en la rueda. Ni utilizó el término ni tampoco el concepto, ¿no? Ni dijo que el referéndum era un intento por frenar el gobierno. Pero déjame un paréntesis, claro. Nomás otra muestra de que no defendió al gobierno fue cuando Andrade hizo, respondiéndole a uno de los cuestionamientos a la herencia maldita del Frente Amplio, de la malversación en ANCAP, en Pluna, etcétera, y él le mencionó, sacó a relucir lo de Catón Natí, la entrega de la concesión de Puerto Montevideo, y Manini ni siquiera hizo ninguna referencia, porque en ese sentido están mucho más de acuerdo que el gobierno nacional. A ver, vos decías, Romina, si es lógico o no es lógico, ¿no? Yo creo que, claro que tiene su lógica, ¿no? Que haya buscado la oportunidad de lucirse, ¿no? La consiguió, eligió bien con quién discutir, y yo creo que se lució Manini, que hizo un buen papel. Pero por otro lado, digamos, esto que viene pasando en los últimos 15 días o en el último mes en relación con el debate, afecta, creo, el afecto societatis dentro de la coalición. O sea, está bien, Manini no menciona al presidente, prácticamente no menciona a sus socios de la coalición, ¿no? Casi que habla como un senador independiente, pero Manini 2 o 3 días antes de este debate se quejó, ¿no? En cierto modo de discriminación, de haber sido discriminado, ¿no? Porque el canal oficial no haya transmitido para todo el país el debate. Él lo interpreta como en cierto modo, como una chicana desde el centro, desde el corazón del gobierno, ¿no? Desde el centro del gobierno, para impedir que Manini se luzca, para impedir que Manini prospere. Si me dejás reforzar este argumento, hace pocos días Daniel Giaschetti, que tiene el observatorio de actividad parlamentaria en el Instituto de Ciencia Política, mostraba el nivel de productividad de este gobierno
donde la iniciativa del Ejecutivo es mucho más fuerte y se deja ver más que en gobiernos anteriores incluso. Pero hay un dato muy llamativo, que es ningún proyecto impulsado por Cabildo Abierto logró aprobarse. O sea, eso también da cuenta de la molestia de Cabildo Abierto y de Manini Ríos con su socio de la coalición. Sí tiene 2 ministerios, sí participa el gobierno, pero de iniciativas legislativas no le han llevado ninguna. Entonces, bueno, tuvimos a Cabildo Abierto cortándose solo al asumir un debate, al asumir este debate, y vimos luego la forma como expuso, como decidió exponer Manini a lo largo del intercambio. A partir de la decisión que tomó Manini, a partir de su disposición a intercambiar, después ocurrieron cosas. Esa que tú mencionabas, ¿no? La de Televisión Nacional decidiendo que no primero que transmitía el debate, primero que sí, después que no. Bueno, y los canales de televisión abierta de Montevideo que tampoco se sumaron, ¿no? Eso a su vez, o sea, esa reacción le permite ahora a Cabildo Abierto ubicarse en un rol de víctima, entre comillas, ¿no? Sí. De acorralado. Y si miran la edición de hoy del Semanario de la Mañana, se van a encontrar en la página 3 y en tapa con este título: la falta de igualdad de acceso a los medios limita a la democracia. ¿Qué te parece? Es una nota de opinión, una columna de opinión que va para atrás y para adelante, ¿no? Que no se concentra específicamente en este hecho, pero que tiene ese trasfondo clarísimo, ¿no? Totalmente. Y totalmente, a ver, lamentable. Totalmente lamentable. Yo creo que un debate como dada la importancia del tema, dada la jerarquía de los actores, debió tener la máxima difusión, en primer lugar, en el canal de todos, en el canal del Estado, en los medios públicos, desde luego que sí, la televisión nacional. Pero además es difícil entender cómo algo que iba a tener tanto rating, porque iba a tener, no conozco los números todavía, iba a tener muchísimo rating, no fue transmitido por otros canales privados, ¿no? La verdad que cuesta mucho entenderlo y uno se puede poner rápidamente y fácilmente en los zapatos de Manini y sentirse discriminado. Enseguida completamos este primer análisis en la mesa de análisis político a propósito del debate de noche. Romina, ¿qué dicen los oyentes? Varios mensajes. A ver, empiezo con algunos. A propósito de lo que decíamos de ese desmarque de Manini respecto a el gobierno, dice Raúl, tal vez haya que valorar que la actitud de Manini busca lograr votos para el no por fuera de lo que ya seduce la coalición, con otras palabras y conceptos para llegarle a un grupo poblacional menos oficialista, dice. Bueno, quizá es una buena interpretación. Ya, es que nadie dice que Manini no quiere que gane el no, pero lo hace tratando a su vez de sacar su propio rédito y desmarcarse de la coalición. Colaborar, pero desmarcándose. Y después miren lo que dice Elena a propósito de la cobertura mediática, de quienes transmitieron y quienes no en televisión. Dice, creo que la discriminación fue doble. Hacia los que debatían y hacia los organizadores, o sea, los periodistas y medios del interior. Hubo ninguneo hacia el interior, y quien lo señala, Elena de Florida, casualmente. Es curioso ese efecto, ¿no? Es curioso porque efectivamente hubo, ¿cómo decirlo?, un paso adelante del interior al haber tenido la capacidad de albergar este debate que en otros medios resultaba incómodo, ¿no? En medios de Montevideo de Televisión resultaba incómodo. Lo arman, lo hacen, logran una difusión importante y después resulta que los medios de la capital no lo toman. Salvo TV Ciudad. Bueno, sí, está bien. No, está bien, de acuerdo. Pero los medios, los canales privados no lo toman, el canal del Estado no lo toma. Entonces, otra vez se fomenta, algún modo se fomenta eso que mucha gente del interior siente, ¿no? No nos tienen en cuenta. Es una paradoja, porque es un paso adelante del interior, pero al mismo tiempo condimentado por una discriminación o una decisión de correrlos a un costado, ¿no?
Aquí claramente lo que molesta es que se pueda afectar la fuerza de una cúpula sindical que se ha adueñado de la enseñanza en los últimos años. Una cúpula sindical que no permitió hacer los cambios que había que hacer en su momento, y todos recordamos las palabras muy duras que tuvo el presidente Mujica para con esos sindicatos, pero yo quiero hoy traer a colación palabras del jefe de la campaña por el sí, Esteban Valenti, que ha dicho que los sindicatos se deben una mea culpa de cuánto aportaron y cuánto dañaron la educación. Dijo que los sindicatos son los principales promotores de la educación privada y que son el principal freno para los cambios que la educación uruguaya necesita. Dijo: se tiene que saber que el escollo principal para un cambio en la educación es el espíritu conservador y reaccionario de determinadas direcciones sindicales de la enseñanza, que además de todo desprestigian a los sindicatos. No llego a entender la relación entre la estigmatización de la organización sindical y el recorte del presupuesto de arriba de 60 millones de dólares que generó rebaja salarial, pérdida de becas y pérdida del presupuesto para la investigación científica. Por ese camino, seguramente que no. Con menos participación, seguramente que no. Sacando a los maestros de los consejos de primaria después de 100 años, seguramente que no. Eliminando la posibilidad del Congreso en la educación, seguramente que no. La utilización de la cita de Esteban Valenti fue un golpe de efecto espectacular, ¿no? Creo que fue un punto alto en la polémica de anoche. Y genera repercusiones, ¿no? Porque la figura de Valenti ya ha sido muy cuestionada dentro de muchas de las organizaciones sociales, sobre todo, que apoyan el sí. Seguramente no les hizo demasiada gracia que Manini les recordara estas declaraciones. Sí, fue uno de los golpes de efecto, y quizás diría de los pocos golpes de efecto que hubo en el debate, ¿no? De las pocas salidas del libreto. Aunque estaba preparado, pero de las pocas salidas del libreto. Claro, pero todos esperábamos que hubiera algún momento sorprendente, ¿no? Algún momento ejemplo, raro, ¿sabes ¿no? cuándo presté mucha atención? Cuando, por ejemplo, Andrade habló de la gente que moría en algunos regímenes políticos de América Latina, ¿no? Y Manini tenía la oportunidad de hacer una réplica. Entonces yo digo, y ahora Manini aprovechará para dejarlo incómodo a Andrade, mentando su relación estrecha con Venezuela, para poner un ejemplo. Y no, la dejó pasar, fue por otro lado, ¿no? Pero bueno, a veces creo que hubo, o por ejemplo, el propio Andrade, cuando hablando de educación, cuando Manini critica la gestión del Frente Amplio, digo, bueno, quizás Andrade pueda hablar, ¿no?, de otras cosas. Algunas las mencionó, algunos de los méritos del Frente Amplio en el gobierno, pero, por ejemplo, no mencionó el Plan Ceibal, ¿no? Los principales caballitos de batalla del Frente, los principales logros del Frente en educación, ¿no? En fin, sí, algunas oportunidades dejaron pasar de los dos lados, pero hay que estar ahí, ¿eh? A mí me gustaría remarcar los mensajes finales, ¿no? En realidad de Manini, más que el mensaje final fue la última parte del cuarto bloque, cuando habló cuando trató de diferenciarse más de Andrade y hablar, bueno, usted Frente Amplio tiene una concepción de país con la que yo no estoy de acuerdo, y dijo desde Cabildo Abierto. Ahí no citó a la coalición de gobierno, no dijo la coalición republicana, como les gusta decir a Sanguinetti o a algunos integrantes del Partido Nacional, sí dijo, sino de Cabildo Abierto tenemos otra concepción de que toda la gente tenga trabajo y pueda emprender, etcétera, etcétera. Para mí lo que trató de hacer ahí fue polarizar entre Cabildo Abierto y el Frente Amplio, es decir, la única opción de verdad al modelo del Frente Amplio que fracasó, como intentó decirlo a lo largo de todo el debate, es Cabildo Abierto. Y lo hizo acuñando una expresión que en un momento fue tendencia en Twitter, la de astorivergarismo, al cual Andrade representaba y a cual tanto Cabildo Abierto se opone e incluso, como decía Fito hoy, quizá pone más cerca a sus socios de la coalición de esa concepción astorivergarista que a Cabildo Abierto, con una postura mucho más nacionalista y proteccionista.
Y después el mensaje final de Andrade que reforzó la idea que trata de remarcar en el último tiempo la campaña del sí, porque si bien al principio fue un referéndum contra la gestión del gobierno, las encuestas de opinión pública muestran que el gobierno sigue teniendo una aprobación elevada, si bien en términos como política económica eso no es tan así, pero en general la aprobación es elevada, y entonces el discurso va por el lado de que en el referéndum no se vota a partidos, no se eligen cargos, sino que es una oportunidad que tienen los ciudadanos de saltearse las barreras partidarias en un intento de que ciudadanos que hayan votado a los partidos de la coalición se sientan confiados para votar por el sí. Yo lo último que puedo decir es que no creo que este debate mueva la aguja desde el punto de vista del famoso quién ganó, quién perdió, ¿no? Si los del sí, si los del no. Creo que los dos hicieron muy bien su trabajo. En todo caso, mueve la aguja en algo que es mucho más importante, que es en la calidad del debate público, en la calidad de la democracia, en los niveles de información de la ciudadanía. Así que solo espero, una vez más, que este tipo de eventos se repitan y que cada vez tengamos menos contrapuntos y más debates genuinos. Sí, bueno, y por otro lado está la consolidación de espacios políticos, ¿no? El de lo que hablábamos hace un rato. El de Andrade, el lugar de Andrade, sin duda, en el sistema político uruguayo y dentro del Frente Amplio en particular, y el lugar de Manini Ríos como figura de primera línea en el elenco dirigencial, y ni que hablar de los candidatos presidenciales, ¿no? El discurso de Manini es muy potente, ¿no? Es muy potente, un discurso políticamente potente, y tiene además a su lado a Daniel Salinas, un ministro brillante. Pregunto, ahora, tiene problemas de estructura, ¿no? Tiene problemas en el territorio, sin máquina política, no sé cuántos votos a la postre juntase. Tú decías, lo último que voy a decir, no. Era lo yo tengo una pregunta más. Bueno, vale. ¿Va a haber otros debates de acá el 27? Digo, debates de este tipo, ¿no? Yo tengo debates un amigo periodista que está muy bien informado de preguntar. No, pero yo quiero saber que esto es un incentivo para que sí. ¿Qué olfato tienen ustedes? A partir de lo que ocurrió ayer, ¿se abren nuevas oportunidades o al revés? Ya está, punto. Lo dejamos acá. Desde el cerno del gobierno, en el piso 11, ¿no? No me imagino que promuevan alguna clase de debate, por ejemplo. No me imagino a Álvaro Delgado discutiendo, aunque sería fantástico, ¿no? que lo hiciera, pero no me lo imagino, no parece ser la estrategia. El Partido Colorado, ¿no? Algún ministro del Partido Colorado, algún senador, no debatirá. Van a dejar que Manini siga estando en el centro de los focos, ¿no? De los reflectores. El Partido Colorado necesita espacio en este debate, sí, ¿no? Necesita ocupar un lugar en esta campaña, claro, ¿no? Porque justamente tiene una carrera propia con Cabildo, ¿no? Yo creo. Por que otro lado está la pregunta de si el oficialismo más directo, el Partido Nacional, da o no el paso. ¿Y hay alguna novedad en ese sentido, Romina? Sí, estaba repasando unas declaraciones de Fernando Pereira, el presidente del Frente Amplio, que dice que están organizando un debate con Pablo Iturralde como presidente del Partido Nacional. Dice Pereira, bueno, estamos planificando un debate con Pablo Iturralde. Con Graciela Bianchi y el senador Sebastián da Silva no vamos a debatir porque nos han faltado el respeto. Con Iturralde nos conocemos desde hace años y por eso estamos planificando el debate. El debate no define una elección, pero es saludable hacerlo. E indicó que los partidos que integran el gobierno no quieren debatir con las organizaciones sociales ni con técnicos. Muy bien, que así sea. Yo creo que hay espacio, hay que ver qué impacto tienen en general en las campañas presidenciales en Estados Unidos, o incluso la experiencia acá también, por ejemplo en el 94 cuando hubo más de un debate, el que tiene peso generalmente es el primero, y después van perdiendo atractivo. Ahora, si se hiciera entre las dos figuras que estaba señalando Romina, entre el presidente del Frente Amplio y del directorio del Partido Nacional, y hay que ver la cobertura mediática, seguramente ahí los medios de comunicación, los canales de Montevideo privados y el estatal sí tomarían otra postura. Déjame decir que el impacto puede... No creo que ocurra ese debate. Yo no creo que ocurra. Porque está también el que pidió Pereira con Delgado, ¿no? Que ese parece claramente que no. Bueno, porque ese es un matiz que es interesante acotar. Obviamente, Pablo Iturralde es una personalidad importante del oficialismo, pero en el gobierno no aparece con una responsabilidad de primera línea, ¿no? Mi impresión es que predomina la tesitura de no arriesgar,
porque interpretan, y creo que tienen razón en este punto, que el no, la papeleta celeste, favorita, tal como está la opinión pública. Entonces no creo que ocurra ese debate, ojalá sí. Creo que la gran oportunidad la tienen los colorados, ¿no? Es una oportunidad, lo que se abrió es una oportunidad para que debatan los colorados con alguna figura importante del Frente Amplio. Adolfo Garcés, Antonio Cardarello, les agradezco que hayan estado con nosotros en esa edición especial de la Mesa de Análisis Político. Un placer, Che. Nos vemos muy bien. Nos vamos a reencontrar ahora cuando empiece el nuevo mes, ¿no? Nos vamos a reencontrar en martes con la mesa convencional, ya en los últimos días previos a la consulta popular en sí misma. Y bueno, después iremos viendo de qué forma continuamos con esa línea en la medida que nos acercamos a la fecha y el día mismo de la fecha y los días después de la fecha. Tenemos para entretenernos algunas semanas, ¿no? Y en medio del partido de Uruguay. Con mucho gusto. Un abrazo, ¿eh? Dale, chau, chau. Ya seguimos. Cambiamos de tema por unos minutos, pero para volcarnos a otro asunto de mucho interés, de mucha polémica en estos días, la economía de nuestro país, los números que dio a conocer y resaltó la ministra Azucena Arbeleche la semana pasada, y después, 9:30, tendremos la tertulia, donde uno de los temas será el debate, pero claro, con un enfoque distinto, con otro tipo de discusión.